Bienvenidos a una nueva charla del podcast SEO desde cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de SEO desde cero. Hoy nueva entrevista, nueva charla. Estoy aquí con Jorge y con Álvaro. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ¿Cómo estáis? señores. ¿Cómo Hola, muy estamos? buenas. ¿Qué Otro tal día todo? más, ¿eh? Buah, está siendo ya carrusel, rutina. Esto luego la gente lo va a ver de semana en semana, pero aquí nosotros estamos grabando antes del verano y hay un poco de palizón ahora mismo, ¿eh? A nivel a nivel grabación. A ver si ya Pues nada. te damos vacaciones una semanita, Sergio. Sí. Sí. Luego me pedís permiso. Bueno, vamos al lío. Hoy tenemos una entrevista un poco diferente. Nos salimos un poco también de la parte SEO, nos vamos un poco a la parte de Big Data, análisis de negocio y sobre todo a la hora de tomar decisiones con datos, porque está aquí con nosotros Alberto Riballo, que le doy paso. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. Buenas. ¿Qué tal? Oye, bienvenido a SEO desde cero. Un placer tenerte por aquí. Ahora mismo seguramente la gente que te esté escuchando, que te esté viendo, estará diciendo quién es Alberto Reballo, seguramente. Entonces, si quieres, dale, preséntate, que no hay nadie que se vaya a presentar mejor que tú. Vale, pues Alberto Riballo es un chico que actualmente trabaja como Data Analyst en Volkswagen Bank, también llamado Volkswagen Financial Service, que estudió Marketing e Investigación de Mercados de inicio y luego ya se fue metiendo más en la rama del Big Data, de todo el análisis de datos, profundizar un poco en todo el tema de data en general. Y bueno, me va bien, puedo decir que llevo 4 años felices trabajando de eso y aprendiendo y creciendo en el mundo del dato. ¿Cómo pasas de, bueno, que es la carrera? Es decir, sí que es verdad que hubo, digamos, asignaturas que, bueno, tocas un poco esta parte, pero ¿cómo pasas de lo que es un marketing quizás hoy más creativo, más de redes, más SEO, a centrarte o especializarte en la parte de datos y análisis? Pues la verdad que cuando salí tenía esa misma pregunta cuando terminé de la carrera y gracias a la parte de investigación de mercados teníamos asignaturas de data y me llamaba más la atención el mundo de cómo crear esos datos, cómo poder trabajar con esos datos y todo el abanico que te brindaba, desde la parte de crear modelos interactivos hasta cuadros de mandos y dar un poco de respuestas a esas preguntas que te haces en negocio, esas hipótesis que te haces, pero respaldadas con datos. También un poco como reto también, enfocado a lo que es la programación, que era un tema que hasta la fecha tampoco había tocado. Y era un tema que me gustaba y el hecho de convivir con ingenieros informáticos y ver su trabajo también es como que me llamaba un poquito la atención. Así que combiné todas esas patas para adentrarme en el Big Data. Qué guay, qué guay. Cuéntanos un poco más sobre Volkswagen Financial Services, qué papel juega dentro del grupo Volkswagen. Volkswagen Financial Service al final es la empresa del grupo que da los créditos y la financiación a los vehículos que trabaja la red Volkswagen en España. No solo financiación de vehículos, sino que también da mantenimientos y seguros, tanto en los paquetes de renting, que al final viene todo incluido, como en la parte de paquetes externos. Y es eso, es al final el banco de Volkswagen. En Alemania actúa un banco como tal, en España no es tan conocido, aunque también se dan créditos a los clientes. Y aquí actuamos más pues como empresa de renting y como financiadora de coches de toda la red, que al final son muchas marcas las que lo abarcan. Tiene tanto SEAT, Cupra, Audi, Ducati, Porsche, vehículos comerciales, o sea que es un poquito financiación a todos esos vehículos. La pasta, vamos. Sí. Total, lo que nos gusta a todos. Oye, aquí Alberto,
dentro del equipo más de data de Volkswagen, ¿qué tipos de data os trabajas habitualmente? ¿Cuál es un poco el rol que tienes dentro del equipo? ¿Cómo os estructuráis? Pues dentro de Volkswagen Bank, la verdad es que está bastante bien estructurado toda la parte de data, porque tenemos un gran equipo que está más en el área de IT, que trabaja con el Data Warehouse, que es básicamente alimentar la base de datos de la empresa. En este caso, habréis escuchado pues, de Amazon Web Service, pues nosotros trabajamos con Oracle. Y yo me nutro de este departamento para tener mis datos y luego ya en mi equipo de Data Analyst, que somos 3 personas, el poder crear proyectos con estos datos que, bueno, siempre tienes que hacer tu trabajo de limpieza, tu trabajo de estructuración, porque una cosa es cómo están los datos que están en el Data Warehouse, que vienen de los diferentes aplicativos que tiene Volkswagen y de los concesionarios como tal. Y luego nosotros lo trabajamos y ya digamos que los moldeamos, los manipulamos y trabajamos atacando a tablas o atacando a CSVs. Por ejemplo, la parte de CRM trabaja mucho con Salesforce y nosotros pues nos nutrimos de esos datos de Salesforce y hacemos análisis con los datos de las campañas que envían a los clientes, de la conversión en renovaciones, etcétera. Ujú. Y Luego a nivel, aquí un poco... comenta Sergio si No, quieres. sí, Álvaro. Un Nada, poco eso, nada, a nivel adelante, adelante. de equipos, es decir, un poco como ya venimos viendo, imagino que bueno, tenéis vuestro equipo, vuestro departamento, pero luego, pues bueno, ¿con qué departamentos trabajáis más o colaboráis más de forma cercana? Pues al principio, cuando yo entré en la empresa, se trabajaba mucho con CRM, con marketing, porque al final, digamos, es el área que a priori de primeras es más amiga de los datos. Nuestra empresa, por ejemplo, la parte de Big Data aplicado a temas de riesgos capitales, como puede entrar en función más la labor de un banco, tiene su departamento propio que trabaja con esos datos. Y nosotros desde el departamento de Data Analysis era un poco pues con el área de CRM para crear KPIs, para crear cuadros de mandos y que lo viesen de una forma visual y de una forma más interactiva de lo que lo veían anteriormente, para creación de métricas nuevas que hasta la fecha no se medían, simplemente se creía o se tenía constancia de ello por un poquito el conocimiento del negocio, pero no estaban plasmados en función a los datos. Y luego, conforme fue creciendo el área, luego se han ido sumando al barco del Big Data casi todas las áreas. O sea, tenemos proyectos con seguros, con la red comercial, con los brand managers, que son los que negocian las tarifas que ofrece Volkswagen Bank con las marcas, con controlling, con contabilidad, hasta con recursos humanos. O sea, al final luego casi todas las áreas de la empresa se nutren del departamento de data porque les sirve, pues, en unos casos para hacer algún scoring predictivo, en otros para automatizar procesos que hacían en Excel y que lo quieren hacer, digamos, más automáticos sin necesidad de hacer manualidades. Y en otro, pues, para crear, pues, métricas y estudios que anteriormente pues, no se daban en la empresa. Ujú. O sea, que Bien. somos amigos de todos. Todo el que os pide algo de data tenéis que ayudarle, ¿no? Sí, al final se centra, digamos, todos nosotros, no hay ninguna persona específica de data en cada departamento, o sea que al fin y al cabo cuando ya te vas haciendo notar y vas sacando más proyectos, pues todas las áreas nos piden nuevas creaciones. Ujú. Ahí dentro de lo que es SEO marketing, no sé si trabajáis mucho con Google Analytics, Search Console, o depende, o eso quizás es decir, o vosotros entráis simplemente en mostrar ese dato ya filtrado y organizado. Nosotros como tal trabajamos ese dato en el que nos nutrimos de nuestra base de datos y, por ejemplo, Google Analytics no lo utilizamos, pero se puede leer perfectamente. En este caso, nuestra empresa trabaja mucho con Marketing Cloud, con Salesforce, y los datos que extraen ahí, que a lo mejor no sacan interacciones con ellos, no pueden ver cuadros de mandos propios dentro de Salesforce, somos nosotros los que los trabajamos y los que luego los plasmamos en ellos. Por ejemplo,
Con el área de CRM hacemos funnel de conversión para ver cómo las campañas que están impactando a través de Salesforce luego se están recogiendo en clics, y esos clics sí se están convirtiendo en renovaciones. O sea que somos ese nexo de unión entre la primera parte previa a ese resultado que vamos a ver. O sea, un poquito nexo de conexión entre el SEO y ese lanzamiento de campaña inicial, y luego ver cómo se ha transformado en el negocio en, vale, ¿estamos contratando más coches o no? Ujú. Qué guay, qué guay. Has comentado antes, Alberto, que soy poco, habéis dicho 3 Sí. en el equipo de data, y que tenéis que ver que con todas las áreas. O sea, que imagino que tendréis proyectos sencillos y de todo tipo, sencillos, medianos y tochos. Sí. ¿Cómo os apañáis a lo mejor siendo 3 para sacar adelante a lo mejor proyectos más grandes o más importantes? Pues al final trabajamos mucho de una forma agile, en el que estamos en continuas conversaciones tanto con la parte de negocio como entre nosotros. Y como tú dices, al final los proyectos son de mucha envergadura. Los hay más complejos, más fáciles, y los hay que te pueden llevar 6 meses y otros que te pueden llevar un día. Así que la clave también de organizarte aquí en este caso, que nosotros no somos como otra empresa más grande donde tienen un gran departamento de data, que una parte es a lo mejor más data analyst, otro más data scientist y otro más data engineer, sino que aquí albergamos un poquito todo. Nosotros atacamos el dato, nosotros lo limpiamos, nosotros hacemos la limpieza de datos previa, hacemos el dashboard final, o sea, es un poquito albergar todo lo que está en la parte de data. Y vamos en función de las prioridades. Pues, ¿qué es más urgente? Pues aquello que es más urgente lo vamos empezando cuanto antes, y paralelamente nos solemos dividir el trabajo en qué es lo que es más a largo plazo, un proyecto quizás nuevo que hay en la empresa que todavía no se ha hecho, pues eso, digamos, puede esperar un poquito más, que si hay que chequear algún dato que no cuadra, o pues si hay que hacer una petición que lo exige a lo mejor un alto directivo o que viene desde Alemania, que es nuestra headquarter, pues eso lo vamos priorizando antes. Pero bueno, al final lo suyo es tener personas más o menos de tu perfil, que te entiendas bien y que sobre todo estén muy ligados con el área de negocio, que es muy importante que entiendan el negocio para al final actuar mucho más rápido, porque puedes saber mucho de programación, de visualización, de cómo presentar un dato, pero si luego no estás familiarizado con el negocio, te va a costar mucho poder empezar un proyecto, poder hilarlo, llegar a hacerte las preguntas para luego cómo lo quieres plasmar, cómo se lo vas a vender al negocio, que a lo mejor lo entiende, como que no lo entiende. O sea, eso es importante, pero el hecho de que seamos pocos también nos sirve para aprender más, porque eso, te metes en todas las partes de data y lo acabas tocando todo. Eso te iba a preguntar un poco. Imagino que al ser un departamento pequeño, 3 personas, tenéis pocos recursos humanos, básicamente, pues sois 3. O sea, ¿qué retos tiene trabajar en una empresa tan grande con pocos recursos? Y luego, ¿qué beneficios tiene también? Imagino que uno sea el que habéis aprendido en estos 3, 4 años que llevas, habéis aprendido un montón. Sí, el beneficio principal es ese, que al final aprendes un montón, y aprendes un montón tanto del ámbito del Big Data como tal, el ámbito de saber sobre los datos, de saber un poco de estadística, de saber de programación, de saber de visualización, de saber trabajar con tablas con millones de datos, hasta la parte de negocio, porque como estás enfocado, digamos, a todas las áreas, pues hoy aprendes un poco de marketing, mañana aprendes un poco de seguros, pasado aprendes un poco de contabilidad, y al final eso te da mucha experiencia en el conocimiento de tu empresa, porque no estás solo enfocado a una parte del negocio. Y luego, bueno, también el hecho de que cada vez tengas más rodaje, algo que a lo mejor al principio tardabas una semana en hacerlo, pues ahora puedes tardar 2 días en hacerlo o menos. Cada vez vas teniendo más experiencia, conforme vas teniendo más proyectos, pues ya vas sabiendo cómo mantenerlos mejor.
Pero nosotros, por suerte, tenemos muchos proyectos, cada vez nos piden más proyectos y aún así, bueno, intentamos sacarlo lo más rápido posible. Es verdad que el hecho de que tengas pocos recursos a lo mejor no te permite profundizar tanto en un proyecto y darle más una vuelta de tuerca, porque ya tienes que ir a pensar en el siguiente, en la siguiente tarea que te están mandando. Y eso sí que es cierto que, bueno, con un área más sólida, con un área más grande, es como que cada proyecto grande en general puedes profundizar más sobre el tema, digamos, dar un poquito más del conocimiento de Big Data que solo la petición que te ha dicho el negocio, porque el negocio te puede pedir algo y tú a lo mejor has analizado los datos o has visto un proyecto de otra empresa o has visto algo en internet que le puedes aplicar y que es un plus más de lo que te han pedido. Eso con la parte de que seáis pocos y tengas mucha demanda, pues no lo puedes desarrollar tan bien como te gustaría. Oye, Alberto, aquí hay una frase que siempre dicen que al final con los datos es con lo que se toman las decisiones, sobre todo las decisiones finales. ¿Aquí recuerdas algún caso así importante o interesante donde los datos que tú has tratado hayan cambiado una decisión importante? Pues al final, más que cambiar decisiones importantes, lo que hacen los datos es refutar aquello que tú a lo mejor estabas pensando. El hecho de decir, vale, pues tengo una hipótesis de negocio, pero la tengo en función a una creencia que tengo. Voy a aplicar un cierto análisis, voy a aplicar un estudio de data y voy a dar una respuesta ya sólida. Sí te puede cambiar a nivel de decisiones importantes, pues ir un poquito al detalle. Llevándotelo a un ejemplo. Quieres incrementar el ratio de renovación de los vehículos, pues gracias a un análisis de Big Data bastante estructurado y detallado, puedes ver en qué vehículos tienes más posibilidad de crecer en ese negocio, de cuándo impactarlo, de cómo se están dando las solicitudes para esa contratación de negocio y donde hay a lo mejor una serie de patrones que puedas mejorar. Eso te ayuda mucho el Big Data. Y luego ahora estamos con un proyecto bastante interesante que también es de hacer un clúster. Básicamente es categorizar a los clientes y ahí tú puedes tener una premisa de, vale, pues los quiero categorizar en A, B y C en función de si son mejores o peores. Y la primera cosa que se te ocurre es los A son los que pagan coches más caros y los C son los que pagan coches más baratos. Gracias al Big Data a lo mejor te puedes dar cuenta que un cliente del grupo A no es que tenga un Q8, sino que a lo mejor ha tenido 4 Volkswagen Polo y es un cliente más fiel porque ha permanecido mucho más tiempo con nosotros en nuestra empresa. Pues eso es algo que el Big Data dice, ostras, tenía una idea, digamos, equívoca de cuál es mi cliente perfecto. Y en este aspecto cuando te puede, digamos, contradecir a lo que pensaba pues, un área en concreto o a una manera inicial de pensar el planteamiento del proyecto. También un poco dentro de lo que es la empresa en sí y un poco lo que es el sector del automóvil, obviamente hablando desde, no habladurías que hay por ahí, pero desde lo que un poco te transmite el mercado desde la parte exterior, que todo lo que el mercado automóvil también ha crecido bastante es en esta parte financiera, por así decirlo, de que antes, antaño, pues llegaba X, iba a comprar el coche, ponía ahí los 20.000 euros encima de la mesa y se llevaba el coche por la puerta. Ahora entiendo que dentro de Volkswagen esta parte financiera de, ok, vas a comprar un coche, la parte de crédito o finanzas ha tomado bastante importancia y desde vuestra óptica podéis llegar a bloquear ventas de coches porque hoy a nivel financiero quizás no cuadra por el tipo de perfil o por la estrategia. Sí, ahora a día de hoy hay muchas herramientas que consumen tanto las financieras de coches como los bancos en general para estudiar si una persona es aceptable a nivel crediticio o no. Y ahí el Big Data juega un papel fundamental, porque al final estás atacando muchas bases de datos, estás viendo a nivel de nómina, por ejemplo, si el cliente te va a pagar o no, qué impagados puede tener.
O sea que surgen muchos proyectos enfocados a eso, pues de tema de análisis de fraude, de detectar anomalías para ver cuando a un concesionario se está teniendo mucho fraude o no a la hora de peticiones de solicitudes de contrato. Incluso para ver si las propias herramientas de fraude, que al final al principio lo que hacen es ver si tú algún día has tenido algún impago y ver tu nómina. Si aún así has pasado esos canales, pues poder detectar anomalías de, vale, estoy viendo a tiempo real que en un concesionario de Cuenca están entrando 20 solicitudes para un Audi A3. Pues es algo que de normal no es habitual. Vale, contacta con el concesionario para ver qué ocurre, que lo mismo no es una estafa, pero es un patrón de posible estafa. Pues eso es un proyecto aplicable al ámbito de esta parte inicial del contrato. Conforme va también el contrato creciendo, obviamente tienes impagados. Pues, por ejemplo, uno de los proyectos en los que estamos inmersos es ver esa probabilidad de impagado, esa probabilidad de que un cliente te impague, de que dentro de los canales de impagos que una empresa suele tener varios, en función de los días en los que te está tardando en impagar, pues cuál es la fase idónea a la que puedes mandar un impagado, el tratamiento de ese impagado, entonces si contactar por mail, contactar por llamada. Esto que al principio pues se hace con un scoring y con tratamientos de Big Data a una empresa que al final trabaja con miles de contratos al año, te acaba ahorrando millones de euros si haces un buen trabajo. O sea que en esa parte del negocio estas empresas están muy bien enfocadas porque ahorran muchísimo dinero. Y luego también un poco en vuestro día a día, es que yo, por ejemplo, ahí soy bastante más impulsivo a la hora de tomar decisiones y demás. Imagino que al fin y al cabo, vosotros que estáis todo el día viendo data, reportes, visualizando datos, diferentes dashboards, ¿dejáis cierto porcentaje a tomar decisiones con cierta intuición o 100% de las decisiones se toman en base a datos? Pues la intuición suele venir acompañada, sí, pero si podemos, le intentamos dar la respuesta a nivel data. O sea, una persona que lleva en el negocio mucho tiempo puede intuir que algo está pasando o que un dato va mal por X motivos y luego haces ese análisis y dice, efectivamente, llevaba razón. Pero al final eso te lo da el feeling, te lo da la experiencia con la que llevas, pues que lleves trabajando en un mismo sector 10 años, 20 años. Pero yo creo que siempre tienes que respaldarte de los datos, sobre todo pues tanto pues si acabas de empezar en una empresa nueva, en un negocio que desconoces, pues es más fiable la decisión que tomes si va en función de los datos que si va en función de intuición. Y al final todo tiene un orden y una repercusión más sólida, creo, si lo puedes contrastar con trabajo de análisis de datos y con trabajo respaldado con data. Y ahí es donde creo que las empresas cada vez están haciendo más hincapié, le están dando más importancia por esto, porque puedes llevar razón, como que el dato y el trabajo que has hecho con ese dato te puede dar una respuesta totalmente diferente a la que tú tenías pensado inicialmente. Total. Y aquí, Alberto, hablando un poco ya de más aplicando el Big Data a la parte de negocio, ¿qué entiendes tú por esto de aplicar el Big Data directamente al negocio? ¿Crees que es una moda? ¿Es una herramienta real de transformación? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que es algo real, es algo sólido, es algo que viene a quedarse, que tampoco te hace falta ser una empresa, una multinacional, una empresa muy grande. Al final ya en casi todas las empresas puedes conseguir bastantes datos y el Big Data no es solo trabajar con tablas que pesen 20 gigas y tengan 300 columnas y 7 millones de filas. Al final el Big Data es un poco también la forma de estructurarte a nivel empresarial o a nivel mental, de cómo seguir un patrón a la hora de analizar esos datos, de cómo pensar en dar respuesta a lo que tiene el negocio enfocado a tus datos, tengas 20.000 o tengas 20 millones. Y bueno, ir acompañado también de herramientas sólidas y de conocimientos sólidos que te den respuesta, pero mismamente si tu empresa tiene
pocos registros y tu forma de trabajar es con Excel, también puedes hacer análisis bastante interesantes y también puedes dar respuesta a las preguntas que tengas como negocio y siempre serán más eficaces que si lo haces, como hablábamos antes, por intuición o por yo llevo haciendo esto 20 años y tiene que ser así. Ujú. Aparte de lo que es la parte de datos, reportes, es decir, que también tiene una base de datos ya limpia y correcta, entiendo que eso, un poco ahora mencionabas, los equipos también tienen que empezar a familiarizarse o incluso formarse de que, ok, si os pasan un reporte o una serie de datos ya bajados, ya analizados y el resultado es este, no decir lo que dices, no decir, bueno, aunque el resultado esté, yo me baso en mi intuición, es decir, que también tiene que haber una fase, ¿no?, de formar equipos y que el equipo sea consciente, por así decirlo, del valor que tiene vuestro trabajo. Sí, correcto. Al final tienes que ir un poco de la mano. Tampoco basta con que tú le des la respuesta y se haga eso sí o sí. O sea, si no tienes el consenso con negocios, si no sabes cómo, hacia qué vas enfocado ese trabajo que has hecho en Big Data, pues no consigues nada, es para nada. O sea que creo que una buena empresa que utilice bien el dato, pues tiene que tener perfiles bastante técnicos de data y tiene que tener personas de negocio que también vayan de la mano y que también conozcan las posibilidades que te puede beneficiar, porque al final puedes reducir tanto muchas horas de trabajo que haces como empleado y le puedes reducir, incluso ganar dinero a la empresa con nuevos proyectos y con nuevas implementaciones que te hagan un perfil como el Big Data. O sea que ahí al final yo creo que cada vez las empresas tienen más cultura del dato, cada vez están más puestas en tener un data lake, un data warehouse bastante sólido, porque al final tampoco te vale tener miles de datos, millones de datos si no están bien estructurados, si no están limpios, si no están revisados. O sea, tú puedes tener una base de datos donde recojas la fecha de nacimiento para luego hacer un estudio acerca de cuál es tu producto estrella en función del rango de edad. Si esos datos no están bien recogidos desde el inicio, tú vas a dar una respuesta falsa. O sea que tan importante como la persona que ejecuta al final el código, el dashboard, como la persona de negocio que piensa esta idea, a la persona inicial que recoge la información. Por eso ahí tienes que tener una buena cadena y tanto desde el primero como el último tienen que estar pensando un poquito en data. Así que yo creo que sí, que casi todas las empresas tendrán un departamento sólido de esto o por lo menos alguna persona técnica en la empresa y eso le repercutirá a beneficios seguro. Justo, justo. Luego, Alberto, con respecto a la relación de los datos con el marketing digital en este caso, o sea, yo creo que todos hemos visto en algún momento directores de marketing o responsables de marketing que tratan el marketing de su marca o de su empresa como un proyecto personal y asumen un montón de decisiones en base a sesgos propios, ¿vale? Que luego ves que dices, joder, que esto, ¿de dónde sale esto, no? De que yo creo que esto va a funcionar así o yo veo mi marca de esta forma o tal, que eso por un lado está bien, pero por otro lado, ¿cómo ves tú la relación entre datos y el marketing a la hora de un poco de aterrizar una estrategia o de poner o la importancia que tiene a la hora de un poco aterrizar una cosa en base al mundo real y no al sesgo de cada cual? Yo creo que al final siempre tiene que ir de la mano y sobre todo en la parte del marketing, porque, por ejemplo, si tú estás haciendo una página web de compra de gafas y a ti te interesa tener la página web lo más óptima posible porque es tu único canal de venta y tú puedes tener una creencia de, bueno, pues si la diseño así va a ir mejor porque tengo ese feeling. Pero tú, y lo plasmas, tú durante un muestreo de varias semanas, gracias a trabajar bien esos datos y esa conversión en cómo se ha dado con respecto a la realidad, pues te va a dar esa respuesta que tú tenías al principio de era buena idea o era mala idea. Lo mismo era mala idea, te tienes que tragar tu argumento y decir, vale, pues he medido y he hecho una posible predicción de lo que voy a vender de aquí a
final de año y esta no es la forma correcta de mostrar la página web. O sea que ahí siempre, pues eso, tienes que tener esa visión ligada entre marketing y datos y sobre todo en contrastarlo con hechos. Si es que al final todo negocio, si lo contrastas con un hecho, con un estudio que has podido realizar, te va a ir mucho mejor que si lo haces un poco a voleo. Justo. Tal cual. Oye, aquí Alberto, sobre todo Jorge y yo dentro más de la parte SEO. Encima ahora este podcast lo estamos grabando como la primera semana de mes. Estamos aquí ya con reportes de clientes todos los días, que si sesiones, que si impresiones, que si keywords, tráfico, conversiones. Aquí creo que hay varias formas también de tratar esos datos por la parte de lo que viene siendo el consultor, en este caso de cara al cliente, que es, oye, tu tráfico, me alimento, tus sesiones han aumentado un 30% o tienes 20 keywords más, pero luego creo que está la parte de análisis, que es lo que siempre más cuesta. Entonces, ¿qué errores crees que hay cuando la gente analiza los datos sin esa mentalidad analítica que deben tener para tomar luego decisiones sobre el trabajo a llevar a cabo? Errores, yo creo que es la falta a lo mejor de experiencia enfocado a una analítica fuerte. Creo que para evitar esos errores tienes que demostrar que esas conversiones por qué se han dado, qué efecto han tenido posteriormente y cómo poder basarte en esta analítica para dar una respuesta correcta. Al final, si consigues todo esto al principio, yo creo que ya cualquier cliente te va a comprar mejor la idea. Pues a nivel, pues no lo sé, de qué página dentro de la página web de una empresa se está rastreando más. Y lo dicho, qué proyección puedes hacer en función, cómo puedes ligar ese rastreo en una página web en ventas posteriores. Pues eso lo vas acompañando de una forma tanto que lo entienda el cliente a nivel explicación como a nivel visual. O sea, una forma de trabajar muy útil y que por eso también tiene tanta fuerza en el mundo de análisis de datos son los dashboards, dashboards interactivos, dashboards sencillos, que el cliente lo pueda utilizar, que con bastantes filtros, con parámetros, para que ya sea en tiempo real o en tiempo un poquito offline, pero que sea partícipe de ello y que aunque no entienda esa analítica que hay detrás y cómo lo estáis haciendo vosotros, que vaya viendo esos resultados, digamos, de forma simultánea como lo veis vosotros. Y así yo creo que le surgirán menos dudas y se meterán más en lo que es este análisis. Incluso propondrán ideas nuevas y se involucrarán mucho más en aquello que vosotros en sí estáis trabajando. Ya has comentado un poco ahora a nivel de recomendaciones, pero bueno, aquellos que, oye, que quieran iniciarse en el mundillo del dato, incluso nosotros que no lo trabajamos tan a diario, ¿qué recomendaciones nos darías para que empecemos a o bien trabajar mejor con el dato, a entender mejor el dato? ¿Qué habilidades crees que deberíamos empezar a desarrollar? Habilidades analíticas, pues el preguntarte bien qué estás buscando con esos datos. O sea, y centralizar un poquito la idea en lo que quieres encontrar. No tratar todos los datos por igual, sino tienes un problema o estáis analizando una parte de negocio, pues enfocarte bien en esos datos, ver que esos datos están bien estructurados, que luego puedes trabajar con ellos. El área de Big Data como tal es muy amplia, o sea, tú puedes saber en función de lo que te quieras encaminar. Puedes saber desde arquitectura de datos hasta análisis de datos para lo que comentábamos antes de dibujarte un dashboard y explicar el negocio de manera visual. Así que yo como consejo es un poco abrir la mente en el ámbito del dato en sí, en cómo estudiarlo, cómo trabajarlo, cómo ver los tipos de datos que hay, ver cómo enlazar unos datos con otros, ver cómo estructurar pues una base sólida, una tabla sólida, y ya a partir de ahí te surgirán un montón de preguntas, te surgirán un montón de posibles análisis y podrás profundizar mucho más en aquello que quieras mostrar al negocio, que básicamente se reduce a eso, en dar respuesta a aquellas preguntas que
que tiene un área de negocio. Guay. ¿Tú crees que a día de hoy y a lo mejor de cara al futuro, cada vez más perfiles deberían saber a lo mejor un mínimo deberían tener un mínimo de conocimiento de datos, aunque no sean perfiles específicamente dedicados a data analysis o a big data, etcétera, sino simples perfiles que se dedican a otra cosa? ¿Pero crees que deberían tener a lo mejor un mínimo de conocimiento o un mínimo de enfoque o un mínimo de idea, sobre todo de tema datos? Sí, yo creo que es principal y de hecho incluso puedes llegar a saberlo y tampoco lo asocias porque no estás en un área de data, pero vosotros seguro que os dedicáis al mundo del SEO, sabéis un montón de datos, sabéis de cómo dar respuestas y de cómo enlazar esos datos que obtenéis con fuentes de negocio y fuentes y formas de incrementar el negocio. No todo el mundo tiene que saber pues a trabajar una base de datos o crearte un algoritmo, pero sí creo que cada departamento, cada área de negocio tiene que tener esa mentalidad de data, aunque no sepas trabajar en ello, pero sí que sepas dónde te puede ayudar, dónde el perfil técnico te puede ayudar, dónde le puedes sacar un beneficio a esa fuente de negocio que tú no estás viendo. Y es que luego lo puedes implementar en cualquier parte, o sea, en el marketing digital, por supuesto, en la parte de controlling de una empresa, de contabilidad, ahí si tienes los datos mejor estructurados, pues menos problemas te vas a dar a nivel de descuadres, a nivel de contrastar los números de tu empresa. Luego a nivel de seguros, a nivel de lo que os comentaba antes de la parte de estudiar los impagados. O sea, si tú conoces un poquito el mundo del análisis de datos y tienes la mente a ayudarte de estos datos y ayudarte de perfiles que te puedan hacer la vida más fácil dentro de la empresa, pues obviamente el negocio irá mejor. Oye, Alberto, creo que todo lo que has contado es súper interesante. Por cerrar ya el podcast, al principio, cuando te hemos preguntado cómo te metías al mundo de los datos y tal, has empezado a sacar tema de que hiciste la carrera de marketing, que es investigación de mercados, tal. A mí aquí me han venido mil cosas. O sea, tú hiciste la carrera, la misma carrera que Álvaro y que yo en su momento, cuando has dicho investigación de mercados, que ya era una asignatura que odiaba por completo. Sí, sí. No sé tú, Álvaro. A mí me encantaba. Pues mira, hubiese sido un buen perfil de Big Data. Pues eso, me ha venido a la mente. Si hoy en día pudieras volver a empezar tu carrera desde cero, ¿hay algo que cambiarías, que harías diferente o volverías a hacer los mismos pasos que hasta ahora? Pues buena pregunta esa. Yo creo que volvería a hacer lo mismo que hasta ahora. O sea, yo he tenido la suerte de tener un buen instructor ya en el mundo profesional que te enseñe. Y en un mundo como este, entiendo que también en un mundo como el vuestro, del SEO, de todo el marketing digital, necesitas gente buena a tu lado, gente que te ayude, que sepa mucho más que tú, porque no es algo que es sota, caballo y rey, que es algo monótono y que en tu día a día lo plasma de manera fácil, sino que tienes que ir estudiando, mejorando, tienes un lenguaje de programación, una forma de trabajar que a lo mejor mañana se ha convertido en otra, una herramienta nueva que tiene una empresa y que no tiene otra. O sea, al final es eso, nutrirte de conocimientos buenos y la verdad que estoy contento y no cambiaría nada porque bueno, te permite, es un mundo que te permite conocer muchos ámbitos del negocio, que te permite profundizar en muchos temas. Si te quieres centrar más a nivel estadístico, pues te centras a nivel de científico de datos. Si te gusta más la parte de marketing, la parte visual, la parte de mostrar cómo va un negocio, pues te centras más en lo que es en análisis de datos con la creación de cuadros de mandos. Y luego, bueno, hay perfiles de todos. O sea, al final en Big Data acaban tanto ingenieros como matemáticos, como gente de marketing, psicólogos. O sea, eso te indica que es una rama del que te puedes nutrir y puedes aprender, tengas la base que tengas. O sea, al final ya vas estructurando tu cabeza, tu forma de pensar y eso también estoy contento de
de haber metido en un mundo en el que siempre te mantenga activo, por así decirlo. Así que puedo decir que es una buena elección. Sí, que entiendo que es un mundo también bastante cambiante en el día a día. Un poco sobre esto, hoy, a aquellos que nos estén escuchando o, oye, ya tengan por ahí en mente la parte de data, Big Data, no sé si puedes recomendar algún podcast, alguna página, algún blog o algún perfil que, oye, que sigas, que sepas que, pues, oye, es contenido bien, de calidad o con el cual tú te formes en el día a día. Pues podcast he escuchado varios. Uno que era Transformaciones en Big Data, que era bastante interesante porque lo que hacía era contactar con perfiles de otras empresas que le hablasen un poco del mundo del dato, tanto jefes como más personas de a pie. Y luego yo también sigo páginas, o sea, soy muy amante del fútbol y sigo algún personaje de Twitter, de algún periodista que enfoca más lo que es el fútbol y el deporte a Big Data como tal. Y hay muchas páginas donde puedes conseguir mucha información incluso para trabajar tú mismo de datos de fútbol. Y luego, bueno, intento también tener mis foros a la hora de que me ayuden a trabajar. Yo trabajo con una herramienta que es SaaSVaya y hay foros que es SaaS Communities que al final te haces amigo de estos foros porque cuando tienes una duda te ayudan y cualquier problema te lo pueden solucionar. Y luego cada noticia que suele salir del mundo de Big Data intento leerla, intento ver cómo está el mundo cambiante en este aspecto. Así que, bueno, está bien también mantenerte activo en este mundillo. Bueno, Alberto, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en SEO desde cero. Creo que has contado cosas bastante interesantes, cosas que yo personalmente desconocía. Creo que el mundo de los datos es bastante profundo. Habrá que meterse ahí un poco más. Así que nada, eso. Agradecértelo, gracias por tu disponibilidad y espero que volvamos a tenerte pronto por aquí. Muchas gracias. Para mí es un placer en aparecer en un podcast como el vuestro, que la verdad que desde que lo vi a Sergio por LinkedIn, que es al que seguía, lo he escuchado bastante y me parece muy interesante. Es la primera vez que participo en un podcast, espero que no sea la última. Así que nada, tenéis aquí un seguidor vuestro de aquí en adelante. Muchísimas Oye, gracias. genial. Podcast A lo patrocinado mejor por ahora te llaman a por la otro, US. por ahí, al de... Ahora voy saltando de podcast de Big Data a podcast de Big Data. Tal cual. Y a ver si la US nos hace un patrocinio de aquí 3 personas en un podcast. Y vosotros que tenéis seguidores, yo creo que podemos conseguirlo. Habrá que hablarles por ahí. Claro, salimos con la llamamiento. camiseta de la US y ya está. Tal cual. Así que nada. Pues yo creo que tenía una gorrita. Me la puedo poner. Pues ya está. Pues nada, pues eso, Alberto. Oye, muchísimas gracias y al resto de gente que nos está escuchando que se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y iVoox. Y también en SEO Desde Cero, ahí van a encontrar el enlace para seodesdecero.es en nuestra web para suscribirse a la newsletter. Que ahí enviamos material en exclusiva, acuerdos que tenemos ahí con alguna herramienta, top, descuentos. Así que nada, ya sabes, Alberto, si no estás, también aparte de escucharnos, te puedes suscribir. Perfecto, ahí estaré. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.